En esta oportunidad vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con la fisiología, con la función. Empezamos primero estableciendo lo que es la curva de fuerza-velocidad, o también conocida como ley de Hill, en honor al artículo publicado por Vivian Hill en 1938, donde tenemos del lado derecho de la pantalla la curva original, que precisamente está al revés, ¿no? Velocidad está arriba y fuerza está abajo, pero que trata de representar lo mismo. Primero quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a esta curva. Esta curva en primera instancia se aplica a la fuerza y velocidad, pero en la fase concéntrica, en la fase de acortamiento. El estudio se hizo con el músculo sartorio, ranas húngaras y también creo que eran inglesas, por lo cual no podemos extrapolar un estudio realizado en una fibra 100% a una función o a un movimiento mucho más complejo. Quizás en los movimientos monoarticulares tenga una mayor aplicabilidad y en los poliarticulares o multiarticulares seguramente tenga una menor aplicabilidad, sumado a otras cuestiones que vamos a ir desarrollando. De todos modos, creo que sirve para aportar en algunas ideas, en algunas orientaciones, y ahora voy a desarrollar un poco algunas de las limitaciones, pero después vamos a ver cómo lo podemos aplicar para las mejoras de las orientaciones de los entrenamientos. No era realizado en humanos, era un estudio in vitro se llama, que es cuando es fuera del organismo, o puede ser también en tubos de ensayo. La contracción sobre la fibra se realizaba por medio de un impulso eléctrico y se hacía sobre fibras individuales, no sobre un músculo completo. Aparte, este tipo de contracción obviamente no va a contemplar los distintos momentos y ángulos articulares donde las palancas se pueden ver modificadas. Y sabemos que en función de las palancas se puede modificar también la velocidad angular, la velocidad de ejecución en los distintos ángulos. Tampoco contempla la fase excéntrica. De hecho, la fase excéntrica no funciona así, sería algo un poco opuesto a lo que pasa con esta curva, es decir, a más velocidad, más fuerza podría ser. Tampoco contempla el medio utilizado. No es lo mismo un peso libre, donde tengo que romper inercia y luego el movimiento viaja un poco facilitado dependiendo del ángulo y de la palanca del brazo de momento y del brazo de resistencia, pero a diferencia, por ejemplo, de un medio elástico, donde la resistencia va a ser mayor al final del recorrido. Es decir, acá la fuerza-velocidad de esta curva no se aplicaría de la misma manera. Inclusive los ejercicios derivados del levantamiento olímpico no responden 100% a esta ley de Hill, ya que estos ejercicios denominados secuenciales también, muchas veces con cargas muy altas, se mantienen velocidades de ejecución también muy altas. De ahí que sean ejercicios de mucha potencia. De todos modos, dicha esa introducción, voy a detallar cuáles serían las aplicaciones prácticas y un poco qué es lo que se ha repetido a lo largo del tiempo sobre esta curva. Básicamente, esta ley establece la relación que existe entre la fuerza y la velocidad en la fase concéntrica. En una contracción muscular lo extrapolamos nosotros, pero se hizo con una fibra. Plantea que a mayor velocidad, menor fuerza y viceversa, es decir, a mayor fuerza, menor velocidad. Acá lo podemos ver, cuanto más fuerza, menos velocidad, y cuanto más velocidad, menos fuerza. Esto está expresado en kilogramos y como para que lo tengan en algún ejercicio, si por ejemplo tomamos una barra y queremos flexionar los codos, tenemos que tener mucha fuerza para realizar 90 kilos, pero bueno, básicamente si con 90 kilos podemos hacer la flexión de codos en la fase concéntrica y es un peso que representa un alto porcentaje, supongamos que yo levanto en el 100% de mi RM, levanto 100 kilos. Entonces, cuando realizo con 90 kilogramos, por más que intente expresar la máxima velocidad posible en el movimiento, el mismo va a ser lento. Ahora, distinto va a ser cuando a la barra le ponga 50 kilos, ya que voy a poder imprimir mayor velocidad, y distinto va a ser si le pongo 20 kilos. Voy a poder ejercer mayor velocidad todavía. Por otra parte, hay que resaltar que si disminuye la velocidad, va a aumentar la posibilidad de formar un mayor número de puentes cruzados activos para acortar el músculo. Y esto genera una mayor posibilidad de tensión y se puede movilizar una carga mayor en los distintos ejercicios. De manera opuesta, cuando aumentamos la velocidad se reduce esta posibilidad de generar tensión y de un mayor número de puentes cruzados, por lo que
la fuerza que puedo producir es menor. Esto basándonos en González Vadillo. Otra consideración importante que tenemos que hacer es que los músculos no tienen la misma proporción de fibras lentas y rápidas. Algunos, la mayoría es bastante repartido, pero algunos tienen una proporción de medida de lentas por sobre las rápidas, como puede ser el sóleo, otros tendrán un poco más de las rápidas por sobre las lentas. Pero por otra parte sabemos que la fuerza de las fibras lentas y las fibras rápidas es la misma si la evaluamos contemplando la misma sección de área. Sin embargo, una fibra rápida es más grande que una lenta y por eso puede generar más fuerza. Pero en el caso de la velocidad máxima de acortamiento es casi el doble en las fibras rápidas. Y esto obviamente va a afectar a la potencia, ya que como vimos o como sabemos, la fuerza por la velocidad se lo considera potencia. En esta diapositiva vamos a hablar un poco del reclutamiento de unidades motoras. Antes de arrancar a desarrollar un poco este concepto, repasamos brevemente lo que es la unidad motora. La unidad motora está constituida por la motoneurona, es decir, el nervio motor, y el conjunto de fibras musculares que inerva. Como vemos en esta imagen, que en la siguiente diapositiva la vamos a ampliar. Llega el nervio motor y tiene destinada un grupo de fibras musculares. A la unión de la motoneurona y de las fibras que inerva se lo llama unidad motora. Entonces el reclutamiento hace referencia al número o cantidad de unidades motoras reclutadas. Claramente, si yo aumento la cantidad de unidades motoras que van a ser solicitadas para trabajar, aumento el reclutamiento de unidades motoras, voy a estar aumentando el número de fibras que van a trabajar y que van a aportar fuerza. Este reclutamiento fue establecido por la ley de Henneman en 1965, que establece algunas cuestiones que vamos a ir viendo en alguna gráfica. En principio podemos diferenciar que esta ley va a tener algunas excepciones que no se va a respetar y otras consideraciones donde sí se va a aplicar. El reclutamiento hace referencia entonces a que activo o desactivo más o menos unidades motoras. Volviendo al ejemplo de la unidad motora, fíjense, el nervio y las fibras que inerva es una unidad motora, este conjunto. Habrá otras fibras como estas que aparecen acá arriba, estas 4, que serán inervadas por otro nervio, es decir, otra unidad motora. Entonces, llegamos al principio del tamaño, también conocido como ley de Henneman, o principio de la talla, o reclutamiento espacial. Tenemos una gráfica muy conocida, donde he intentado volcar muchos datos para que estén todos. En términos simples, si yo movilizo una carga ligera, muy liviana, una mocona liviana representada acá, voy a, fíjense, reclutar pocas fibras musculares y las fibras que voy a reclutar van a ser precisamente las lentas, bien, las de menor umbral para ser reclutadas. A medida que aumento la carga, tengo que ir reclutando más lentas y tengo que empezar a reclutar las fibras rápidas tipo 2A. Si la carga es muy importante, la intensidad es muy alta, ¿qué va a pasar? Voy a tener que reclutar las lentas, llamo para que se sumen algunas de las rápidas también o todas las rápidas para empujar y aportar fuerza en el movimiento, y también se pueden llegar a ver solicitadas las de mayor umbral, que son las rápidas tipo 2B o 2X. Es decir, si aumento la intensidad va a llegar un momento donde todas las fibras van a tener que colaborar en este impulso y aportar. Si nos fijamos, acá tenemos la fuerza muscular, 100% o el 0%, el 100% aportan todas. Al 30%, 20%, solamente con las lentas se alcanza. 0 al 100% de las lentas, 0 al 100% de las 2A y 0 al 100% de las 2B o 2C. De este lado, frecuencia de impulsos por segundo medidos en Hz, con 25 de 0 a 25 Hz ya voy a estar reclutando las lentas y quizás alguna de las rápidas, más de 25 Hz las rápidas, las lentas y alguna más, y más de 40 Hz voy a estar sumando más unidades motoras para que recluten los distintos tipos de fibra. Con 60 Hz voy a estar reclutando todas las fibras musculares. De todos modos, esta ley o este principio de Henneman tiene varias excepciones que tenemos que considerar. Por ejemplo, en un salto o en un sprint muy corto, probablemente solamente reclutemos a las fibras 2X o 2B. Y esto se debe a que si reclutaríamos a las fibras lentas, el movimiento se vería enlentecido. Hay un ejemplo que extraigo del libro de Bosco, que en realidad explica otra cuestión, que tiene que ver más con las fibras lentas y rápidas y con el desarrollo de una, cómo puede enlentecer un movimiento, pero si lo tomamos parcialmente y lo modificamos un poco,
e imaginamos que empujamos un coche, dos sujetos, un sujeto que es el sujeto A, que tiene una velocidad máxima de 20 km por hora y el sujeto B tiene una velocidad de carrera máxima de 10 km por hora, y a los dos los atamos entre ellos o los atamos al auto que vamos a empujar, les pegamos las manos al auto. Cuando empiezan a empujar el vehículo, al principio los dos van a ejercer fuerza propulsiva para empujar el auto. A medida que avanza la velocidad y que avanza el empuje de este auto, cuando lleguen a los 4,5 km por hora, van a seguir empujando los dos. Pero cuando lleguen a los 9 km por hora, ya el sujeto A va a ser el que más genera propulsión, porque el sujeto B está cercano a su velocidad máxima. Y cuando llega a los 10 km por hora, ya no va a empujar, ya va a estar corriendo a la par del auto, que es su velocidad máxima. Y solamente el sujeto A va a estar empujando. Pero como les dije en el ejemplo, si ambos están conectados o atados o tienen las manos pegadas al auto, al vehículo, a medida que el sujeto A quiere imprimir una mayor fuerza, una mayor propulsión en el empuje y acelere por encima de los 10 km por hora, el sujeto B va a frenar porque en términos sencillos no le van a dar las patas para seguir acelerando esa velocidad, entonces va a ser un peso para el sujeto A, porque el sujeto A para correr a 12 km por hora va a tener que empujar el auto y a su vez va a tener que empujar al sujeto B. De esta manera se puede decir que en los gestos muy rápidos solamente van a ejercer fuerza las fibras tipo 2X, que sería solamente el sujeto A, que era el más rápido. Obviamente, cuando caminamos, seguramente reclutemos las fibras lentas. A medida que aumentamos la velocidad de carrera, vamos reclutando algunas fibras más. Y bueno, nuevamente, en los sprints o aceleraciones máximas, seguramente haya un reclutamiento selectivo de algunas fibras musculares. Además, hay que agregar que, aparentemente, en la electroestimulación se reclutarían preferentemente las fibras rápidas que se encuentran más en la superficie que las lentas. Esto también invierte un poco el reclutamiento o no se cumpliría esta ley. También se ha visto en algunos trabajos que la contracción excéntrica tiene una prioridad por sobre las fibras tipo 2 con referencia a las tipo 1, es decir, la fase excéntrica tendría un reclutamiento particular o especial de las fibras tipo 2. Fíjense que hay muchas excepciones a esta ley. También hay que tener en cuenta que estos experimentos siempre se realizan con músculos aislados y no necesariamente hay que extrapolarlo a un sistema fisiológico que es mucho más complejo. Además, no va a ser lo mismo el reclutamiento de las unidades motoras si el músculo que se está analizando es un músculo que está siendo sinergista, que está colaborando con la función, así es el músculo principal, el primario, el agonista en la función. Para reforzar el concepto anterior, en cuanto a que el principio o ley de Hahnemann no se cumple durante movimientos rápidos o balísticos, cabe destacar que como el tiempo es muy corto, no daría tiempo siquiera o no sería necesario reclutar las lentas. Es decir, las unidades motoras lentas que recluten fibras lentas impedirían la ejecución a máxima velocidad, mientras que el reclutamiento pura y exclusivamente de unidades motoras rápidas representaría una situación ideal para este tipo de ejercicio. Por último, nombrar otra excepción más que es muy importante. Si nosotros realizamos un ejercicio de musculación, un ejercicio de levantamiento de pesas, y lo hacemos con una carga submáxima donde arranquemos reclutando solamente las fibras lentas, a medida que nos acercamos al fallo muscular, es decir, al máximo del número de repeticiones que podemos realizar, las fibras lentas se van cansando y esta fatiga, este cansancio, hace que el umbral de estimulación de las fibras de mayor calidad, como son las fibras rápidas, disminuya para poder seguir realizando el ejercicio. Es decir, las fibras lentas se cansan y el organismo, sabiamente, para que se pueda seguir ejerciendo el movimiento, se pueda seguir ejecutando la fuerza, empieza a reclutar fibras de mayor umbral para que se pueda continuar con el ejercicio. De esta manera, yendo con los ejercicios al fallo muscular, estaremos, por más que la intensidad, la carga a movilizar sea baja, estaremos reclutando casi un total de las fibras musculares, porque el cuerpo, repito, sabiamente cuando se cansan las lentas recluta otras para continuar con el ejercicio. Como conclusión, podemos generar un reclutamiento total o casi total de las fibras musculares cuando trabajamos con una carga submáxima. No es necesario trabajar con una carga máxima que ya de entrada reclute todas las fibras musculares. Repito, con cargas inferiores a las máximas, cuando nos acercamos al fallo muscular, también reclutamos otras fibras musculares de mayor calidad como la de tipo 2.
Por último, vamos a ver el concepto de reclutamiento temporal, que hace referencia a la frecuencia o tasa de activación de las unidades motoras. Habíamos visto que aproximadamente con un estímulo de 50 Hz se alcanza la fuerza máxima, pero entonces, ¿qué diferencia hay con un estímulo que supera los 100 Hz, 100, 150 Hz e incluso más? Lo que ocurre es que la fuerza máxima va a ocurrir en menos tiempo. Aumenta la pendiente de subida de la fuerza, va a generarse una mayor expresión de fuerza. En esta gráfica se puede apreciar la relación entre el porcentaje de producción de fuerza y la estimulación neural medida en hercios. La variable tiempo es arbitraria, pero se puede observar cómo, por ejemplo, en el valor de 1, un estímulo de 100 Hz alcanza un 90% de la fuerza máxima, mientras que el estímulo de 45 Hz se encuentra en el 40% de la fuerza máxima. Acá tenemos porcentaje de fuerza máxima de 0 a 100 y acá una unidad arbitraria de tiempo. Pensemos que son milisegundos, 100 milisegundos, 200, 300, 400. El mismo sujeto antes de entrenar tiene estos valores de fuerza máxima y después de entrenar en celeste tiene estos valores de fuerza máxima, es decir, tiene la misma fuerza máxima. Pero un estímulo de 45 Hz necesita más tiempo para alcanzar cualquier porcentaje de la fuerza máxima. Si nos paramos en 100 milisegundos, el sujeto con 45 Hz va a haber alcanzado el 40% de la fuerza máxima. Pero aplicando un estímulo de 100 Hz va a haber alcanzado cerca del 90% de la fuerza máxima. Si nos paramos en otro punto de la línea, como puede ser en 2, con un estímulo de 100 Hz ya alcanzó el 100% y el sujeto con 45 Hz todavía está en el 60, 65, 70%. De todos modos, ¿qué quiere decir esto? Que se necesita menos tiempo para alcanzar cualquier porcentaje de la fuerza máxima cuando el estímulo medido en hercios es mayor. Si volvemos a repetir lo mismo, ambos estímulos alcanzan el 100% de la fuerza máxima. Esto tiene mayor aplicaciones a lo que es el entrenamiento de la llamada zona de fuerza explosiva o a las acciones deportivas, ya que no se busca tanto mejorar los valores de fuerza máxima, sino que lo que se busca es aplicar fuerza en menos tiempo. Esto es conocido o descrito en la literatura como el número de impulsos nerviosos que llegan a la célula muscular por segundo. Se considera determinante en la producción de fuerza en la unidad de tiempo conocido y abreviado como sus siglas en inglés RFD. Esto en base a Badillo. La frecuencia de los impulsos nerviosos que llegan al músculo juegan un papel decisivo en la producción rápida de fuerza.